Bien, señorías, para la valoración del proyecto de ley y fijación de posición con relación a la enmienda a la totalidad debatida, intervienen los grupos parlamentarios, en primer lugar, de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, y lo hará en su nombre su portavoz, señor García Rodríguez. Señor García Rodríguez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias. Los presupuestos generales de la Junta de Andalucía para 2014 vienen enmarcados en una serie de circunstancias. La crisis, que sigue afectando a la mayoría de la población, que no percibe la salida de la misma y que siente que no es tenida en cuenta en la política y acción del Gobierno del PP, la asfixia financiera de las comunidades autónomas, derivada de unos presupuestos generales del Estado que se utilizan por el Partido Popular en un burdo intento de reponer un Estado centralista, la fuerte agresión a las políticas sociales derivada de lo anterior, porque las políticas sociales las ejecutan las comunidades autónomas, que persigue la progresiva degradación de los servicios públicos y su sustitución por empresas privadas a las que se ofrecen nichos de negocio, pero también estos presupuestos vienen caracterizados por un escenario en el que se da la valiente reacción de Andalucía. Una Andalucía que, a través de su Gobierno y de su Parlamento, se rebela contra este modelo, que plantea alternativas claras que suponen una defensa de los servicios públicos y del modelo social llamado del Estado del Bienestar. Una Andalucía, un Gobierno, un Parlamento que cuentan con el pueblo como aliado, con los sindicatos, con los movimientos sociales, con la sociedad civil organizada, con las organizaciones no gubernamentales. Una Andalucía que dispondrá de un presupuesto en el que se siente protagonista Izquierda Unida, que ha colaborado con el socio de Gobierno para su elaboración. Andalucía, como comunidad autónoma, se ve obligada a actuar en estos presupuestos en un escenario degradado por los polvos de la crisis y agravado por los polvos del Partido Popular. Un PP que, en lugar de poner en marcha medidas que ayuden a la gente, al pueblo, a soportar y superar los efectos de la crisis, pone en marcha medidas que agravan su situación, como la reforma laboral, los recortes a las pensiones y la merma progresiva de los servicios públicos. Medidas que, en lugar de estimular la demanda interna y la creación de empleo, provocan cada vez una mayor contracción económica derivada del austericidio, de la obsesión por ser los primeros de la clase en la asignatura del cumplimiento de los límites del déficit para doctorarse cum laude en neoliberalismo, aunque ello suponga crear sufrimiento, el sufrimiento de los que se quedan tirados en la cuneta. El Partido Popular no se conforma ya con el reformado artículo de la Constitución, el 135, que pone por delante el pago de la deuda y el cumplimiento del déficit al pago de salarios y a los servicios sociales. El Partido Popular quiere ser, en efecto, el primero de la clase, adelantando los plazos, forzándolos del cumplimiento del déficit, ya no para 2020, sino para ya, obligando a la ciudadanía a un esfuerzo que está dejando exhausto al país. Esfuerzo que recae en las capas populares, por supuesto, en los parados especialmente. Esfuerzo que no recae en la clientela habitual del Partido Popular. El Partido Popular permanece ciego y sordo a la realidad social española y andaluza y solo tiene ojos para los grandes parámetros macroeconómicos. Pero la realidad española y andaluza se caracteriza por la cada vez mayor desigualdad. Los datos disponibles, según Eurostat, sitúan a España como el país con mayor índice de desigualdad en la Unión Europea, índice que es además el que más ha crecido durante la crisis. Si en 2007 la renta acumulada por el 20% de la población con más recursos era 5,3 veces la del 20% con menos renta, en 2011 la proporción había aumentado hasta 6,8 veces. El empleo es la mejor herramienta contra la desigualdad. Sin embargo, mientras aquí se les hincha la boca hablando de empleo, efectivamente, como ha dicho la señora consejera, acaban de rechazar en el Congreso de los Diputados
las enmiendas relativas a la dotación de un plan de empleo en Andalucía. Sin embargo, en estos presupuestos, y a pesar de esa zancadilla del Partido Popular, la política de empleo crece un 2,8%, la formación profesional para el empleo un 3,8% y se continúa con el plan de choque para el empleo de 2013, 200 millones de euros para la creación de puestos de trabajo. Pero la desigualdad no solo es indeseable desde el punto de vista ético. Para que el crecimiento económico sea duradero y estable, sus beneficios deben extenderse al conjunto de la ciudadanía. Por esta razón, el presupuesto de Andalucía para 2014 incluye las partidas destinadas a mantener la cobertura universal y el derecho y la calidad de las prestaciones. No se privatizan hospitales ni centros de salud y se garantiza la aportación para el mantenimiento de los servicios sociales. Se refuerza la lucha contra la exclusión social e incluso se aumenta un 2% el complemento autonómico para las pensiones asistenciales. Asimismo, tendrán continuidad otros programas de emergencia social, como el de solidaridad y garantía alimentaria, el ingreso mínimo de solidaridad, cuya dotación aumenta en 20,7 millones de euros respecto a 2013. Y se compensará el perjuicio generado al alumnado que pierda su derecho a las becas del Ministerio de Educación como consecuencia del endurecimiento de las condiciones de acceso. Pero en este aislamiento de la realidad social, particularmente virulento en Andalucía, con un PP sordo, ciego, perdido sin guía y encima frustrado y enrabietado por no gobernar, por no aceptar el juego democrático de las mayorías parlamentarias, salvo, por supuesto, cuando en algunos ayuntamientos o comunidades autónomas les favorece a ellos, presenta una enmienda a la totalidad a estos presupuestos que podemos calificar como enmienda de manual, de argumentario, de gran debilidad en el análisis y en las conclusiones políticas. Tenemos la sensación de que, con independencia del presupuesto que se hubiera presentado, el Partido Popular hubiera, a su vez, mostrado la misma enmienda a la totalidad. Esta enmienda es como una copla antigua, muchas veces oída, con sus estrofas y su estribillo. El estribillo, que es lo que se repite cada dos estrofas, es lo relativo al sector público. El Partido Popular, de los despidos masivos de los empleados públicos, que ha dicho la señora consejera y que no vamos a repetir en otras comunidades autónomas, muestra lágrimas falsas de cocodrilo, hipócritas, propias de plañideras políticas, en relación con el tema de la paga extra, que no se pierde completa, hay que recordarlo, como se deja caer de manera sistemática, que lo que se retiene es el llamado complemento autonómico. Pero no queremos escurrir el bulto sobre esto. Reconocemos que esta situación es indeseable y que habrá que resolverla pronto con un calendario de reposición de las percepciones perdidas. Por cierto, no se nos puede olvidar que el Partido Popular también prometió para 2014 el echarse atrás en la subida de impuestos injustos como el IVA y el IRPF generalizados para todos los trabajadores y trabajadoras, incluidas las capas sociales con menores ingresos, y no lo ha hecho, a pesar de que dice que la economía va mejor. Pero el sacrificio de los trabajadores públicos, el esfuerzo, su solidaridad, permite mantener abiertos muchas aulas y centros de salud rurales, casas de acogida maltratadas y, en general, el servicio público o los servicios públicos que mantiene Andalucía y que en otros sitios se perdieron hace tiempo. Pero, sobre todo, mantiene empleo público. El Partido Popular viene presumiendo de que en otras comunidades se ha recuperado la paga extra que tenían, que, por cierto, tampoco era necesariamente completa. Pero ¿cómo lo han logrado? Con la expulsión masiva de empleados públicos. Así es muy fácil el recuperar la paga extra, pero es un engaño, es una distorsión de la realidad. De una realidad que ustedes utilizan también cuando les conviene y en clara contradicción para hablar del sector público en general de forma despectiva, muchas veces insultante. Como parte de su campaña nacional de desprestigio de lo público, desprestigian a un gran número de empleados públicos,
a los que permanentemente y sin distinción de ningún tipo tildan de enchufados e incluso de inútiles. Haciendo un batiburrillo interesado, exageran cifras e incluyen en la llamada administración paralela a entidades como el SAS, como las empresas sanitarias, como el Infoca. ¿Es que éstas no prestan un servicio público? ¿Es que no son necesarias, señorías del Partido Popular? Con la contumacia del que carece de argumentos de más peso, intentan poner como responsables de las dificultades que presenta el presupuesto general de la Junta de Andalucía de 2014 a un sector de los empleados públicos. Siempre hablan de reformas de la Administración, para hacer olvidar de esta manera que todos los problemas vienen del gran recorte del PP de 1.200 millones a Andalucía. Oyéndoles y leyendo su enmienda, ustedes no la han leído, por cierto, ustedes no la han leído, se han referido muy poquito a ella. Se aprecia que pretenden equilibrar su recorte, el que ustedes hacen de 1.200 millones, con el despido de empleados públicos. Pues bien, equilibrar los 1.200 millones del recorte, que es real, con despidos, que es lo que le gusta al Partido Popular, equivaldría a despedir aproximadamente a 50.000 trabajadores públicos. Mucho más de todos los que constituyen los entes instrumentales, incluidos SAS, empresas públicas sanitarias, Infoca, etc. 50.000 familias sin ingresos, 50.000 parados más, 50.000 personas restringiendo su consumo y contrayendo más nuestra economía. ¿Es eso lo que quieren? Pues sí, eso es. Si alguien tiene duda, que miren a Valencia y miren lo que ha ocurrido con Canal 9. Por cierto, el señor Fabra parece que ya ha sondeado por lo menos a algún comprador entre los grandes grupos mediáticos para Canal 9. No les tiembla el pulso al firmar la sentencia de los despidos masivos cuando les conviene. El Gobierno de Andalucía, sin embargo, y los grupos parlamentarios que le dan soporte no se conforman y van a trabajar por la mejora y la optimización del sector público andaluz, pero desde una perspectiva opuesta a la suya, que parte de los despidos masivos técnica traumática de jibarización de lo público. Nosotros lo haremos desde la óptica del máximo respeto a los trabajadores públicos y a los sindicatos que los representan, desde el reconocimiento de la labor y el servicio de todos los empleados públicos y de los sindicatos que los representan, con la idea de la máxima eficacia en las prestaciones al ciudadano, con la idea de eliminar externalizaciones, de evitar duplicidades, pero con el objetivo del máximo mantenimiento del empleo, sin poner masivamente a gente en la calle, en el paro, como hace el Partido Popular allá donde gobierna. Pero si el tema de los empleados públicos es su estribillo, las estrofas no suben el nivel de su composición. En general, en estas estrofas hablan de forma despectiva de las líneas maestras de la política de este gobierno de izquierdas, sí, de izquierdas mal que les pese. Parece que les duelen las medidas contra los desahucios, el banco de tierras, es decir, el impulso del fin social de la propiedad de las tierras públicas, las subastas de medicamentos, las mejoras en la política fiscal para que pague más quien más tiene, la persecución del fraude fiscal o la creación de un instituto público de crédito de Andalucía que devendrá en una banca pública andaluza. Por cierto, las críticas de determinado señor de un banco importante que tiene muchas Bs y alguna V no nos preocupan, por el contrario, nos animan porque demuestran que va bien. Pero, por cierto, hablando de banca pública, alguien, y le preguntamos al Partido Popular si se lo ha planteado, tendrá que compensar a los andaluces y andaluzas de las aportaciones que hacemos con nuestros impuestos para salvar las instituciones financieras de otras comunidades autónomas, como Madrid, como Cataluña o como Galicia. Ningún banco andaluz ha sido rescatado, pero todos, también los andaluces, pagamos el rescate. Pues sí, todo eso que les molesta, que les hace sentirse mal, que les hace sacar la rabia por esa boca, es lo que nos diferencia y nos hace sentirnos orgullosos de ser diferentes a esta derecha,
políticamente ultramontana que representan ustedes. Por cierto, en su descripción despectiva de Andalucía, olvidan decir que, curiosamente, y entre comillas, a pesar de este gobierno de izquierdas, algunas agencias, como Fitch, empiezan a mejorar la perspectiva financiera de Andalucía, pasándola ya a estable. Otra de las estrofas de la copla de esta enmienda es su insistencia en las dificultades de Andalucía para encontrar financiación. Pero ¿no se sienten responsables también de ello? Es que las declaraciones que sucesivamente hicieron la señora Sanz de Santamaría, el señor Montoro y el propio Partido Popular Andaluz, vituperando la imagen de nuestra tierra, ¿no han sido artífices también de esas dificultades? ¿Qué ganan con ello, con esas declaraciones, con esas afirmaciones como las que sitúan en su enmienda a la totalidad, cuando hay muchas comunidades peores en cuanto a deuda por habitante, en cuanto a deuda en función del PIB, en cuanto a dificultades de pago? ¿Por qué le niegan o dificultan a Andalucía el FLA, que no es más que un préstamo financiero, no una dádiva, no una gracia, no un regalo, como parecen ustedes decir cada vez que hablan? ¿Por qué, por ejemplo, si sumamos el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica y el pago a proveedores, mientras Andalucía en el año 2012 y 2013 solo ha recibido 10.321 millones de euros, Valencia, la Comunidad Valenciana, con muchos menos habitantes y un menor presupuesto, ha recibido 12.458? Y Cataluña, 20.546. ¿Tienen ustedes, señorías del Partido Popular, alguna explicación para eso? Por cierto, cuando hablan de deuda, ¿saben ustedes que en Valencia su comunidad señera, la de su campeón Camps y Fabra, el despedidor masivo, en 2012 su déficit alcanzó el 26% del presupuesto anual y su deuda 29.037 millones de euros? 29.037 millones de euros es el 37% del PIB, cuando Andalucía de deuda solo tiene el 14% de su PIB. Asimismo, ponen en duda la materialización de la venta de patrimonio, 293 millones de euros. Pero, ¿les parece bien que Madrid, con un presupuesto de poco más de 17.000 millones, prevea ingresar 600 millones de euros de patrimonio? ¿Y les parece bien que Madrid cuadre su presupuesto con la previsión de ingresos por 130 millones procedentes de la externalización o de la privatización de hospitales, por más que la justicia haya paralizado dicha privatización? Eso sí, ustedes plantean vender la finca del Almoraima, asociando la operación a su modelo económico en línea con Eurovegas. La Almoraima, una de las últimas selvas de Europa, del sur de Europa, y ahí intentan hacer atractiva la operación con su modelo caduco de especulación inmobiliaria y financiera, al que no importa la preservación del patrimonio ecológico, a base, cómo no, de campos de golf y más hoteles y edificaciones residenciales. Izquierda Unida va a apoyar este presupuesto, porque este presupuesto es el mejor de los posibles, sobre todo si se tiene en cuenta la actuación del PP en Madrid gobernando y del PP en Andalucía haciendo oposición y labor de zapa. Porque este presupuesto supone el blindaje de lo social y la defensa de los servicios públicos, sobre todo sanidad, educación y dependencia, que no ven mermadas sus partidas de personal en el capítulo primero, por lo que felicitamos a la consejera de Hacienda y a su equipo y a todo el Gobierno por el esfuerzo que han hecho en este proyecto de ley para salvaguardar el capítulo 1 de personal. Porque este presupuesto contiene pasos importantes hacia un nuevo modelo productivo, alejado de su modelo de Eurovegas, alejado de su modelo de especulación como el que pretenden implantar en la Almoraima. Porque se mantienen las partidas que revierten directamente a los ayuntamientos, la Patrica, el Fondo de Cooperación Municipal, el Plan de Lucha contra la Exclusión Social. Porque por primera vez en el presupuesto, haciendo un tremendo ejercicio de transparencia que para sí quisieran entidades
otras entidades como ayuntamientos y comunidades autónomas gobernados por el Partido Popular, figuran detalladas las empresas públicas, las agencias y entes instrumentales, en lo que supone un primer paso para la reestructuración del sector público andaluz. Porque se avanza en la creación de un sistema financiero público andaluz. Porque los presupuestos de la Junta de Andalucía 2014 responden a dos objetivos: dar la máxima prioridad al empleo y dar la máxima prioridad a los servicios públicos del bienestar. Porque con estos presupuestos no renunciamos en Izquierda Unida al debate sobre la consecución de nuevos ingresos con una política fiscal que avance en progresividad, que pague más el que más tiene, y porque a partir de estos presupuestos vamos a hacer oír la voz de Andalucía en el debate sobre el modelo de financiación. Termino, señor presidente, porque estos presupuestos son unos presupuestos distintos de los que hace la derecha allá donde gobierna, y muy distintos de los que haría el PP en Andalucía, porque son unos presupuestos que tienden la mano a todos los andaluces y andaluzas, especialmente a los que peor lo están pasando, a los sindicatos, que siguen siendo indispensables para representar a los trabajadores y para defender a los trabajadores, a pesar de las múltiples agresiones que están sufriendo de parte de la derecha. Porque de la crisis, en definitiva, no deben salir solo unos pocos. Tenemos que salir todos y todas los andaluces. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor García.